Hola, ¿qué tal? Continuamos haciendo nuestro camino de mesa navideño y esta vez vamos a hacer las nochebuenas. Para hacer la nochebuena la vamos a hacer esta vez en color rojo. Y los colores que voy a usar es rojo vivo, púrpura y aquí voy a usar una pintura de Gama Color que es violeta indantreno. Si no tienes violeta indantreno, puedes hacerlo combinando el color púrpura y berenjena, 50-50, y vas a sacar el violeta indantreno. Y voy a usar un pincel lengua de gato, este es del número 6. Aquí vamos a usar, sí está bien el del número 6. También puedes utilizar el del número 8, aquí ya depende cómo te vayas acomodando. Vamos entonces a poner los dos colores alternando. ¿Sobre qué tela estás pintando? Sobre organdí. Aquí miren, lo que es el pétalo lo voy a ir dividiendo. Voy a hacer esta de aquí para que se vea mejor. Entonces marcamos el centro y aquí el color vivo lo voy a ir subiendo solo de un lado. En el otro lado voy a ponerlo por la orilla. Aquí empecé en medio y acá va a ser por la orilla. Y ahora voy hacia abajo. Vamos a trabajar la Nochebuena como si cada pétalo fuera una hoja de las que ya hemos trabajado aquí en el canal. Entonces ahora voy a meter púrpura en medio y ahora jalo hacia el otro lado. Recuerden que en los videos anteriores se pintaron las hojas y en el otro se pintó moño y cerezas. Sí, busquen esos videos, están en el canal Pintando con Lidia. Entonces búsquenlos para que vean cómo hacer estas hojas y también cómo fue que pintamos el listón. Miren, aquí estoy poniendo el púrpura ahora en la orilla y me voy hacia adentro. Se ve muy padre, ¿verdad? Está muy padre ese color. Cómo se va combinando. Aquí de hecho yo no le voy a poner blanco, quiero que se vea totalmente roja. No quiero poner nada de blanco. Ya la luz la estoy poniendo con el color rojo vivo. Laura Vázquez te pregunta, bueno, primero te dice buenos días. Hola, Laurita. ¿Y qué otro tipo de tela puede ocupar para pintar? ¿Puedes? Ella te ve desde Puebla. Oh, bien. Ay, Puebla, tan bonito. De ellas son mis abuelitos de Puebla. Fíjate que puedes usar muchas telas. Este camino lo estoy haciendo en organdí, este camino de mesa. Es en organdí, pero este es el organdí que es un poquito más grueso. Puedes pintar, por ejemplo, en tergal, en popelina, en loneta, en manta bondeada, en loneta, ya dije loneta, en tiara bondeada. Hay muchas telas en las que puedes pintar. Hay muchas que cuestan un poquito de trabajo, pero finalmente en la mayoría de las telas vas a poder pintar. Aquí el violeta indantreno lo estoy poniendo en la parte del medio para que quede esta zona más oscura. Entonces así es como voy a ir trabajando los pétalos. Vamos a hacer este de aquí. Y entonces vamos hacia un lado. Esmeralda, Claudia y Bublecum ya están aquí presentes. Hola a todos, muchas gracias. Gracias por acompañarme. Claudia te pregunta si todas las nochebuenas serán rojas. Sí, van a ser 3 nochebuenas las que lleva el camino de mesa.
Mari dice, buen día. Hola Mari, muy buenos días. Metemos el color púrpura y jalamos hacia la orilla. Mira lo que dice Genoveva. Maestra, ya junté el dinero para mi paquete de diseños. ¿Cómo le hago para pagar? Hola Genoveva. Mira, para pagar los diseños puedes mandarnos el mensaje a pintandoconlidia@gmail.com o en la parte de abajo de los videos se deja el enlace de WhatsApp, el WhatsApp de ventas. Ahí es donde puedes pedir las formas de pago. Mándanos el mensaje por cualquiera de los dos medios para enviarte las formas de pago. Cuando tú hagas tu pago, le sacas una foto al comprobante y ese nos lo envías al correo para que así te podamos enviar todos los diseños que hasta ahorita llevamos y cada lunes te vayamos enviando el nuevo diseño. Aquí pongo Violeta Indantreno en la parte de abajo. Y para separar los pétalos, también voy a usar Violeta Indantreno. A Luz Alba le gustan mucho tus videos. Ay, muchas gracias. Dice que Dios siga bendiciendo tus manos. Muchas gracias. Y a ustedes también. Rosa de Los Ángeles dice, es mi teléfono, se corta y se escucha entrecortado todo. Ay, a ver si nos pueden ayudar. Díganos si se está viendo bien la transmisión. Dice Eusebia que te está quedando muy bonito tu trabajo y que si le puedes mandar un saludo a su nieta Genevieve. Genevieve, muchas gracias. Genevieve, te mando un abrazo, un besote. Gracias por verme, preciosa. Nati dice, buenos días, qué lindo. Ya huele a Navidad. Saludos desde mi linda Costa Rica. ¡Pura vida! Ay, hermosa. Sí, ya hay que empezar con Navidad para que nos dé tiempo de hacer muchísimos trabajos. Claudia recomienda que pinten en tafetán o tafeta. Ah, tafeta. Griselda dice que este trabajo está hermoso y muchas felicidades. Muchas gracias. Griselda. Gracias, Griselda. Y María de Lourdes dice que quiere el diseño. Sí, pide el diseño en el WhatsApp. El costo del diseño es de 20 pesos mexicanos o $1 y te lo hacemos llegar a tu correo electrónico. Te llega a tamaño real. Entonces en casa ya nada más lo imprimes, te van a salir varias hojas tamaño carta y esas las pegas y te da el tamaño real. Lina te dice que está quedando precioso el centro de mesa, que eres una gran maestra, que muchas felicidades. Muchas y que gracias. Qué lindo que tu familia esté involucrada. Sí, la verdad es que me ayudan muchísimo. Siempre, siempre me han ayudado mucho. Y sí, le agradecemos a este maravilloso staff. Lina nos ve desde Perú. Gracias, Lina. Buble te pregunta si puede pintar en cualquier tipo de tela. La verdad, yo he pintado en muchísimas telas y yo pensaría que sí. Por eso les digo, en casi todas las telas, porque puede haber alguna que sí de plano no se pueda, pero cuando a mí me gusta una tela, pues nada más la pinto. La verdad es que ni me fijo de qué está hecha, que si tiene poliéster, que si tiene algodón. No me fijo en nada de eso. Solo la pinto y hay algunas que me cuestan un poquito más de trabajo, pero todas las he pintado. Experimenten con distintas telas. Guadalupe Rodríguez dice, gracias por enseñarnos y motivarnos a empezar en esta linda manualidad. Sí, practiquen mucho, practiquen. Ella te ve en Zaguayo, Michoacán. Gracias, hasta Michoacán te mando un fuerte abrazo. Y recuerden que cada vez que hagan un trabajo, el que sigue va a ser mejor que ese que están haciendo. Así que pinten mucho y practiquen mucho, tomen un cachito de tela y ese cachito es para echar a perder. Así, velo. Este es mi cachito para echar a perder y entonces vas a empezar a pintar sin miedo. Dice Luisa que ella le gusta mucho ver tus videos porque le das ideas porque ella pinta en madera
Y en madera también aplica las luces y las sombras. Sí, también se aplica luz y sombra. Pues qué bueno, fíjate que estos diseños también pudieras ponerlo en algunos de tus trabajos navideños. Bueno, no navideños, sino de madera, porque tenemos varios trabajos que no son navideños. Igual si ya adquiriste la promoción o quieres adquirir algún diseño, puedes pedirlo. El costo, acuérdense, es por diseño. La mayoría de los diseños es de 20 pesos mexicanos. Voy a mover tus pinturas. Sí. Aquí yo tengo un pétalo en la parte de abajo y para poder empujarlo, para que este se vaya hacia atrás, es que ponemos aquí nuestra sombra que estamos usando para intensificar, que es el violeta indantreno. Con esto hacemos que este pétalo se vaya hasta atrás. Evelyn dice, ya le di manita arriba, está quedando precioso este trabajo. Gracias, Evelyn. Muchas gracias a los que me regalan esa manita arriba. Cuando les gustan los videos, regálenme una manita arriba. Y también suscríbanse al canal. Recuerden que para suscribirse es totalmente gratis y de este modo no se les pierde el canal. Suscríbanse en la parte de abajo. Miren cómo agarra un tono rojo, así como muy intenso, sin ponerle blanco. Hay trabajos en los que sí ponemos blanco, pero esta vez quise dejar solamente los tonos rojos. Aquí este pétalo, tenemos el piquito de encima y tenemos una parte aquí. Entonces aquí hay que ir viendo dónde vamos a poner nuestra sombra. Dice Yolanda, Víctor, ya pagué 2 tutoriales, este y el falso barrado. Y también ya le di like al video. Ay, muchas gracias, gracias. Sí, Yolanda, muchas gracias. Solo que este diseño te lo mando hasta el miércoles por la noche, que es cuando mando los diseños nuevos. Claudia te pregunta que qué colores les recomiendas si quiere hacer la Nochebuena en rosa. En rosa, puedes usar rosa bebé y rosa oscuro. Si vas a hacer esta técnica de alternar colores, mete esos dos juntos, rosa bebé y rosa oscuro. O también puedes haz una prueba en un cachito de tela. La otra forma, déjame mover para allá. Los otros dos colores puede ser rosa bebé, rosa té y para intensificar usas el rosa oscuro. Dice Esmeralda y Claudia que sí está bien la transmisión, que no hay fallas en el audio. Ah, entonces sí es el teléfono. O tu señal de internet. Sí, a veces llega demasiado, ¿cómo se dice? ¿Lenta? Y se entrecorta. Sí, dice Gloria, buenas tardes desde España. Está en Málaga. Dice que ahí hace mucho calor. Órale. Hay que aprovechar también el calor y hay que irnos a la playa. Sí, o a la alberca. A la alberca. Y dice Esmeralda, aquí en Guatemala sí está bien la transmisión. Ok, muchas gracias. Gracias y por Genoveva comentar. te manda saludos desde, a ver si lo pronuncio bien, Tepetlixpa, en el Estado de México. Ah, pues hasta allá. Te mando un abrazo. Gracias. Lupita Holguín dice, saludos, está quedando hermoso. ¿Cómo consigo los moldes? Mandándome un correo para poder adquirirlo. El costo de este diseño es de 20 pesos mexicanos o $1. En el canal cada semana yo saco nuevos diseños y ahorita ya vamos a sacar los diseños de Navidad y de temporada de Halloween y de mes patrio. Así que estén muy, muy al pendiente. Y flores, y frutas, y todo. Sí, todo seguimos sacando de toda ocasión en los videos que voy dejando en la semana, pero los días lunes presentamos el nuevo diseño. Hicimos una encuesta aquí en YouTube, en la pestaña de comunidad. Ajá. Y a la mayoría de las personas les gusta como el 55% Sí. los videos de pintura para principiantes. Sí, hay muchas personas que van comenzando y sí, me dicen que estos videos que son para principiantes les han servido mucho. Así que también vamos a seguir sacando más videos para principiantes.
Dice Lulú, qué creatividad tan maravillosa. Felicidades por ese gran don. Muchas gracias, Lulu. Buble dice, ya quiero que llegue Navidad. Ya. Ya, nosotros ya estamos en Navidad. Ya vamos a comprar el arbolito y Para nosotros ya es de Navidad. una vez. Luisa dice que es la primera vez que escribe, pero que te ha visto varias veces y que sí se escucha bien y se ve bien el video. Ay, muchas gracias. Gracias por comentar. Luisa María Muñoz. Gracias, Luisa. Darling dice que tus hojas le encantaron. Gracias, hay que practicarlas. Yani dice, muy agradecida con sus enseñanzas. Dice Yotzin que le encantan sus flores y a su hijo Ángel Jesús nos envía un saludo por este medio. Le gusta ver que con emoción sus clases. Ay, qué lindo, muchas gracias. Gracias, Ángel, qué bueno que te gustan los videos. Y a ¿sí? ¿Cómo? Yotzin. Yoltsin. Es el nombre que le había gustado a Ilse, ¿verdad? Sí. Tienes un nombre bien bonito. Dice César Sánchez, buenos días maestra, soy nueva en el canal, sus videos los ve todos los lunes y tiene una pregunta. Ella compró una tela que usan para mantel y tiene como cuadritos, Ya sé cuál pero es. también es brillosa. Sí. ¿Le sirve? Sí, mira, en esa tela, de hecho yo voy a pintar un mantel con una tela de ese estilo. ¿Un mantel navideño? No, ¿Un mantel normal? normal. ¿De flores? Sí. Esa tela lo que tiene es que en lo que es esos cuadritos, que no es estampado, es más bien parte de la tela, puede ser que por ahí se te vaya la pintura, se corra. Entonces, cuando tú apliques la pintura, te voy a poner aquí, mira. No vayas a poner mucha pintura y te sigas por aquí, porque entonces este borde de pintura se va a empezar a correr. Lo que tienes que hacer es colocar la pintura y inmediatamente la vas trabajando, para que no le des tiempo a que se corra por esos espacios. También procura que tu pintura no vaya a estar demasiado líquida. Si ves una de las pinturas que ya por default ya viene así, déjala un poquito abierta o deja un poquito en un platito para que se vaya oreando, para que no esté muy líquida. Sí, ese es el riesgo que corres con ese tipo de telas. Pero de pintarla, pues sí, claro que la vas a poder pintar. De hecho, cuando nosotros vendemos el kit inicial, les mandamos tergal, porque ese es el que recomienda mi esposa para comenzar, por la textura que tiene. Sí, es liso, no tiene estas líneas por donde se puede ir la pintura. Y no es tan delgadito, ¿verdad? No, es una tela gruesecita. Dice, perdón si me salté algunos comentarios, si es muy importante que los lea, vuélvanos a anotar, por favor. Evelia dice, hola, buenas tardes, todavía no está terminado y ya se ve hermoso. Ay, hermosa tú. Elsie, está súper hermosa la flor, veo que resalta muy bonito. Un saludo desde Mérida, Yucatán. Gracias, muchas gracias. Saludos, Elsie. Dice Blanca Estela, gracias por compartir y por enseñar la técnica. Hermoso como siempre, maestra. Muchas gracias. Janet también dice que está hermoso el diseño. Muchas gracias, Janet. A Fernanda también le gustó y dice que le gustaría tenerlo. Pídanle el diseño, este diseño se encuentra a la venta, pueden pedirlo, pueden pedir desde un diseño o pueden pedir el paquete de diseños del 2019. Dice Guadalupe Cruz que está quedando hermoso tu diseño, que cuándo vas a hacer diseños para todos los santos. ¿Para ese para Día de Muertos? La verdad, no sé, Guadalupe, si puedes especificarnos más. Si es para la temporada de Día de Muertos, sí, ya vamos a estar sacando. Ahorita es una probadita de Navidad y ya vamos a comenzar también con los diseños de Mes Patrio, de Día de Muertos, de Halloween y
vamos a seguir haciendo también de Navidad. Janet dice, es una verdadera obra de arte. Muchas gracias. Y Estela Núñez pregunta que el moño de qué otro color lo puede hacer. El moño lo puedes poner plateado, Azul. azul se vería bonito, Sí, fíjate. azul se vería elegante. Sí, Resaltaría mucho. sí, creo que sí. Pero ten en cuenta que va toda esta franja, ¿no? Toda esta franja de aquí, se supone que es parte del listón, del Sí, moño. toda la orilla del camino de mesa va a ser el listón. Entonces va a ser... Se vería mucho azul. Exacto. Hay que tener cuidado también con eso. Va a predominar mucho ese color. Yo estoy poniendo estos tonos porque son los más clásicos en Navidad. Y ya de aquí, si por ejemplo tú vas a decorar esta vez tu arbolito a lo mejor en fuchsia, en violeta o en azul, pues entonces puedes cambiar el tono. Ujú. Sí, combinaría mucho con Y ya, tu combina. camino de mesa. Exacto, ya combinaría todo. Marta te manda un fuerte abrazo desde Barcelona. Muchas gracias, Marta. Yo dije, voy a pintar unos pétalos nada más y ya la voy a acabar. Sí, ya pasaron bien rápido 21 minutos de video. Y llevas 92 manitas arriba. Ay, regálenme esa manita arriba si les gustan los videos. Pregunta Sandra Churu, ¿cuánto costarán las pinturas? Pues mira, Sandra, las metálicas o las mate que usa Lidia en este trabajo cuestan 28 pesos con nosotros. Tenemos una promoción de que si compras 25 colores, el envío es gratis. Entonces, haz tus cuentas, 28 por 25 son 700 pesos y te mando 25 colores que tú elijas o que te recomiende Lidia. Con el envío gratis. Con el envío gratis. Solo aplica en México. Janet te manda saludos desde Puebla. Gracias, Janet, igualmente para ti. Griselda dice, una pregunta para el señor Víctor. En esta semana me harán un envío de material. ¿Podría enviarme en ese pedido la pintura moca? Claro que sí, Griselda, pero por favor avísame por WhatsApp, porque estos comentarios de YouTube no los checo después. Pero sí, manténme informado por WhatsApp o por correo electrónico. Y sí, con mucho gusto lo incluimos. Pregunta Irene que cómo puede comprar el diseño y que si se lo enviamos por correo electrónico. Sí, el diseño te llega a tu correo electrónico para que tú lo puedas imprimir en casa. Sí, dime. Perdón. No, sí, continúa. Sí, para pedirlo puedes mandar el mensaje al WhatsApp el enlace se encuentra en la parte de abajo de estos videos. Y también puedes mandar mensaje al correo electrónico pintandoconlidia@gmail.com. Ahí pides cuáles son las formas de pago. De hecho, eso es lo que les iba a comentar. Tenemos pago en efectivo en tiendas OXXO, depósito en Banco Azteca y también depósito en Banamex. También aceptamos PayPal para la gente que ya usa un poquito más de tecnología. Aceptamos pagos por PayPal. Para las personas que hacen pago por MoneyGram o por Western Union. ¿Eso? ¿Cómo? Union. Bueno, para quienes hacen ese tipo de envíos, por favor, ahorita no se pueden hacer a mi nombre porque no tengo mi credencial de lector, pero pueden hacerlo a nombre de Víctor Hugo Plata Ramírez. Nelly te manda saludos desde Tonalá, Chiapas. Hola Nelly, muchas gracias. Miriam Padilla dice, a mí me gustaría pintar, soy de Mérida, Yucatán. Anímate a empezar, solo hay que comenzar y verás que poco a poco te van a ir quedando muy lindos, cada día mejor esos trabajos. Ana Guerra te manda saludos desde Guatemala. Muchas gracias, Ana. Dice Claudia Barrientos, que no se te olvide el mantel redondo de Navidad. No, el de Navidad no va a ser redondo. Vamos a hacer un mantel redondo, pero no sería el de Navidad.
Dice Maribel Ricitos que si puedes pintar mexicanitas porque están de moda. Sí, las de los trajes típicos, ¿no? Sí, de esas. Sí, se ven bien bonitas. Sí, Maribel, es buena sugerencia. Lucía te manda un abrazo y dice que ¿cómo estás? Muy bien. ¿Y tú? Yo estoy aquí feliz, pinte y pinte. Dice Patricia que si tienes diseños de Día de Muertos. Tenemos, no sé si 2 o 3 gratis en Facebook. Lidia les regaló un diseño de una Catrina que está padrísimo. ¿Y hay otro, amor? ¿De Día de Muertos? De Día de Muertos, creo que no. No, No, tenemos una Frida, No, pero ese es Día de pero ese Muertos. sería más bien para septiembre, ¿verdad? No, Frida es Frida. Frida es Frida. De Día de Muertos creo que nada más hay uno y es el de una Catrina. Sí. Ese está gratis en Facebook, lo puedes checar ahí. En Facebook la encuentras como Pintando con Lidia Pérez. Te mandan saludos desde Uruguay, Elizabeth. Muchas gracias, Eli. Eva te manda saludos desde Corrientes, en Argentina. Gracias, Eva, igualmente. Lucía desde Cali, Colombia. Hasta Cali, Lucía, muchas gracias. Un abrazo. Y Ezequiel te manda saludos desde Querétaro. Muchas gracias, Ezequiel. Miren, aquí voy poniendo el violeta indantreno en lo que va quedando en la parte de abajo. Es decir, estos pétalos que están arriba, todo el contorno voy a ir metiendo la sombra violeta cobalto. Violeta indantreno. Ahí es que hay tantos colores que ya está, se hace uno bolas. Este es violeta indantreno. Ahí va otra vez. Y en los pétalos de encima, si ves que alguno de los pétalos no se distingue bien, ponle el rojo vivo. Por ejemplo, en este. Aquí yo tengo púrpura y de este lado quedó púrpura. Pero aquí, para que se separe mejor, voy a ponerle el rojo vivo. Aquí en la orilla. Así, aunque era el color púrpura el que tenía que ir en esa orilla, no importa, tú ponle rojo vivo y así vas a hacer que resalte un poco más. Listo. Mira, ya quedaron todos los pétalos. Vamos a poner el centro. ¿Vas a qué, perdón? A poner el centro. Bueno, okay. Vamos a dejar a que seque un poquitito y mientras vamos a ponerle un poquito de decoración al listón. Mira lo que dice Yolanda. ¿Qué dice? Que está haciendo chiles rellenos y que está viendo la clase. ¡Ay, qué padre! Que te queden bien ricos esos chiles rellenos. Ahí me apartas uno. Princes pregunta que si puede pedir el paquete todavía. Sí, todo está en la venta. El paquete de promoción de diseños 2019 sigue vigente. Está en 500 pesos por 49 diseños. Y los pinceles y la pintura, todo está vigente. Miren, aquí en lo que es el listón, voy a ir poniendo glitter dimensional. Este es en color oro. Y voy a poner por toda la orilla. Este también, aparte del sellador, este glitter va a ayudar también a sellar un poco la orilla. Aurora te manda saludos desde Tampa, Florida. Muchas gracias, Aurora. Raquel te está viendo desde Veracruz. Ay, qué bonito Veracruz. Gracias, te mando un abrazo, Raquel. Mira, Silvia Muñoz. Hola, Silvia. Dice que ella te mandó dinero desde el 2 de julio, 100 pesos para 5 diseños. Ajá. Que cuando los podrá obtener, son los que no pudiste cobrar. Ay, sí, es que ya no encontré mi credencial. No seas malita. ¿Quién es? Silvia. Silvia. Muñoz. Mira, Silvia, vamos a hacer algo que no acostumbramos. Te voy a mandar los 5 diseños, pero no cobramos tu envío. No sé si tú todavía puedas retirarlo y ponerlo a mi nombre. Mi nombre es Víctor Hugo Plata Ramírez. Sí, porfa, haces el Silvia. mismo proceso, todo igual, pero nada más cambias el nombre. Y espero que puedas retirar el dinero, porque no lo cobramos.
No, pero ahí nada más hace el cambio, ¿no? No sé cómo sea. Yo tampoco sé. Pero por eso te sí, digo. a ver si puedes cambiarlo al nombre de Víctor Hugo Plata Ramírez. Y hoy por la noche te mando los diseños, Silvia. Y disculpa la demora, pero no he contestado correos electrónicos desde el sábado, creo. Griselda dice que si puedes pintar un espantapájaros de otoño para un juego de baño. Sí, yo creo que sí haremos un espantapájaros. Ya estoy trabajando en los diseños también de Día de Muertos y de Halloween. Sí había contemplado un espantapájaros, pero todavía no está definido cuáles son los que voy a presentar. Para más información con respecto a las formas de pago, por favor vamos a comunicarnos por el correo electrónico de pintandoconlidia@gmail.com o por el WhatsApp en el grupo de ventas 2. El enlace lo voy a dejar al final de este video. Aquí voy a ir metiendo esta decoración en el moñito. Varios están diciendo que qué bonito que ya empezaste con Navidad. Ay, sí, así nos da tiempo de acabar. Acuérdense que este es una probadita nada más. Dice Zenelia que hacen falta las risas de Ilse. Sí, lo que pasa es que se tiene que ir a trabajar y ya se está cambiando. Mari dice que le gusta mucho cómo pintas. Gracias, Que Mari. Dios te bendiga siempre. Y a ustedes también, muchas gracias. Y un par de personas te preguntan que por qué no le sale el glitter a sus frasquitos. Este que material chupan y no sale. Sí, se seca muy rápido. Sí, se tapa demasiado rápido. Hay que estarle picando. Quitamos esta parte y picamos hacia afuera, porque si tú picas hacia adentro, vas metiendo esos taponcitos. Entonces tarde o temprano otra vez se va a volver a tapar. Hay que destapar, picar hacia afuera. Y si de plano ves que no sale, también puedes meterla en agua caliente. Ahí sí hay que taparlo. Le ponemos esta tapita. Lo metes en agua caliente porque la parte de adentro es como un pegamento. Entonces en agua caliente como que afloja un poquito más y eso te pudiera servir. Y si ya con eso ves que no sale el glitter, pues ya no va a salir. Pero ahí te va otro pintaconsejo. Ahí no está Ilse. Bueno, el pintaconsejo es tus glitter que ya no sirvan, es decir, sí sirven, pero que ya no salgan, no los vayas a tirar. Esos los vamos a usar para aplicar con pincel. Entonces vas a destapar, vas a vaciar en un platito y de ahí vas agarrando con pincel. Entonces este tipo de glitter lo puedes aplicar directo. Por ejemplo, si tuvieras un glitter rojo, puedes ponerle en toda la Nochebuena glitter rojo con un pincel. Síguelos usando. Qué bonita Nochebuena. Está padre. Pero el moño también se ve muy padre. Sí, en dorado se ve elegante. Y es que sí son los colores más tradicionales, ¿no? Que usamos en Navidad. Así que creo yo que era importante que empezáramos con los colores tradicionales. Ok, vamos a poner entonces en la Nochebuena, vamos a usar amarillo y verde. Dice Griselda que se acaba de suscribir a tu canal de YouTube, que se enamoró de tus pinturas, que espera poder aprender. Vas a ver que sí, vas a aprender mucho. Hay que practicar y espero que los videos que hay en el canal te sirvan mucho. Hay muchos videos que son también para principiantes. Y gracias a ti y a todos los que se han suscrito al canal, porque de esa manera me ayudan muchísimo y sigo subiendo mucho contenido. Pregunta Claudia que cuánto cuestan los glitter dimensionales. Están en 54 pesos, Claudia. Vamos a poner... Perdóname, Mabel te manda saludos desde Mendoza, Argentina. Y te pone muchos corazoncitos y besitos. Ay, gracias, Mabel. Igualmente. Muchos besitos para ti. Vamos a poner puntitos.
Aquí estoy usando amarillo oro. Oye, de veras, mira, aquí Heidi me recordó que muchas personas ahorita fueron a recoger boletas. Dice que acaba de llegar y dice que si le puedes mandar una felicitación a Regis porque sacó 9.3 y ya pasa a cuarto año. Ay, Regis, muchas felicidades, qué bueno. Todo el esfuerzo siempre se ve reflejado. Así que muchas felicidades. Síguele echando ganas. Tercero es uno de los años que cuesta un poquito más de trabajo y lo pasaste excelente. Así que, bueno, cuarto va a estar regalado, pero échale muchas ganas. Felicidades, Regi. Mi nombre completo, Irene, es Víctor Hugo Plata Ramírez. María Molina dice que está hermoso. Bendiciones desde Durango. Muchas gracias. Y Norma te manda saludos desde Morelia, Michoacán, y dice que todo lo que haces está hermoso. Gracias, muchas gracias. Miren, aquí estoy poniendo, después del puntito amarillo, hacemos una media luna en la parte de abajo. Aquí vas a usar un verde, el que sea. Yo estoy poniendo verde hoja. Y con un tono verde más oscuro, que podemos usar el mismo de las hojas, que es verde pantano, hacemos unas rayitas hacia abajo. Susan te manda saludos desde Morelos y dice que está quedando hermoso. Muchas gracias, Susan. Gracias, te mandamos un abrazo también. Ok, bueno, así queda la Nochebuena. Y bueno, este trabajo es con orilla recortada. Así que para la orilla... Ay, nada más que aquí está muy fresco. Vamos a hacer este lado. ¿Vamos a mover? Sí. Mira, voy a ponerle a este de acá. El sellador que yo voy a usar es Sellacolor. Es este de aquí. Este es de Gamacolor. Puedes usar también el de Acrylex, que se llama Thermolina, o cualquier sellador para telas. La idea es que no se deshilache la tela, hay que sellarla. Bueno, aquí lo que tienes que hacer es por la parte de atrás. Aquí está muy fresco mi trabajo, pero lo que vas a hacer es voltearlo y en esta parte... Permíteme tanto. Ah, perdón. Ya. Sí, este es el trabajo, lo volteamos. Y aquí es donde vas a poner el sellador. No voy a voltearlo por completo porque acabamos de pintar el glitter y ese tarda mucho en secar. ¿Vas a aplicar sellador para poder recortar? Sí, cuando ustedes apliquen glitter, dejen todo un día para que seque. Huele potente, ¿eh? No huele igual que las pinturas. Este sí huele... Es más fuerte, sí. Más intenso su olor. Sí. Agarras un pincel que esté limpio porque si no vas a manchar el trabajo. Y vas a aplicar en medio de lo que es la pintura y la tela. Así por en medio. Volteas todo tu trabajo. Aquí lo estoy haciendo sobre la mano porque no lo puedo voltear. Pero te quiero enseñar cómo hacerlo. Entonces así, en medio. Entre la tela y la pintura. Dejas que seque y ya después vas a poder recortar. Preguntan que de qué medida es tu camino de mesa. Yo compré medio metro de tela. El largo, pues es el largo que tiene el mismo rollo de tela. Este tenía, me parece que es de 1,5 metros, el ancho de la tela. Entonces nada más compras medio metro y ya ahí te queda tu camino. Aquí como esta parte de en medio va a ir recortada, también necesito ponerle el sellador. En todo lo que vayas a recortar, sellas primero tu tela. Así, y entonces vas a dejar que seque para ya después recortar. Aquí, ¿me prestas unas tijeras y corto esta parte de aquí? Sí. Voy a dejar la cámara fija aquí y tú lo adaptas a donde quieras. Sí. Voy a recortar esta parte de aquí, este cachito. Miren cómo es, toda la orilla lleva lo que es el listón.
Va el listón, aquí a la mitad de lo que son los listones lleva este diseño navideño y después va a continuar más listón. O sea, tú ahí ya aplicaste sellador hace rato. No, fíjate que no, aquí no lo apliqué, pero quiero mostrarles cómo se va a recortar. Ahorita que recorte, después le voy a poner el sellador para que no se me deshilache. Lo primero que tienes que cortar son las partes del medio. Entonces hago aquí un cortecito para poder meter la tijera. Y aquí ya voy recortando todo lo que es esta parte del medio. Ay, déjame acomodo porque no puedo sentada. Sí. A la hora de cortar hay que llevarnos un filito de pintura. Es bien poquito. Miren, aquí se ve. ¿Sí se nota? Es un filito muy chiquito de pintura. Sí. Ya lleva 145 manitas arriba. Ah, muchas gracias. Gracias. Esas manitas arriba me sirven muchísimo. Lo voy a atravesar aquí. Les voy a tapar un poquito. Recuerden suscribirse, es gratis aquí al canal de Pintando con Lidia, para que les lleguen las notificaciones de todos los días que Lidia suba un video. Sí, también al suscribirse no se les va a perder el canal, entonces cuando necesiten que digan, ah, yo me acuerdo que vi un video que recortaban, entras a YouTube y ahí buscas los canales a los que te has suscrito. Miren, aquí ya queda el huequito. Y después de hacer estos huecos, ahora sí cortamos toda la orilla. Aquí de hecho a la hora que vayas a pintar, si quieres y sería más fácil, rebasas un poquito el diseño, pero en donde se va a cortar. Y así ya te llevas ese filito de pintura también. Aquí supongamos que ya cortamos esto y por eso ya estamos cortando la orilla. Llegando a lo que es el diseño navideño, donde están las hojitas, cerezas y todo esto, también vas a recortar. También esto debe de llevar el sellador. Recuerden que cuando se terminan los diseños, lo subimos a Instagram. En Instagram pueden encontrar a Pintando con Lidia. Así es como va quedando todo el diseño. Pues espero que te haya gustado. Pídelo si quieres este diseño. El costo es de 20 pesos mexicanos o $1. Y pídelo en el WhatsApp de ventas o en el correo electrónico pintandoconlidia@gmail.com. Ahí pide las formas de pago para poder enviarte este diseño. Nos vemos el siguiente lunes con un nuevo diseño, pero en la semana les subo más videos. Estén al pendiente. Mi nombre es Lidia Pérez. Cuídate mucho y nos vemos en el siguiente video, ¿ok? Bye.